Pues bien, aquí estamos para comenzar el programa con una entrevista. Aquí está Jesús Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nazario? Un Y gusto aquí estar. está Javier Araiza. Araiza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy emocionados de estar retomando ya a las actividades y la agenda cultural acá en Punto y Coma. Ándale. Sí, pues ya estamos, ya ahorita, ¿cuáles fiestas o cuáles reuniones? Queda la cuaresma, pero eso es muy diferente. Y además ya el invierno, se supone, va en retirada. Vamos a ver qué nos sucede en lo que resta de este mes Esperemos que así sea. y en el próximo mes que le queda al invierno. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué es lo que está de actividad en esta semana ahí en Punto y Coma, Jesús? Sí, pues estamos ya retomando presentaciones tanto en nuestra librería, en nuestro café, como en nuestro auditorio, que para quien no nos conoce, pues somos un espacio ahí en Avenida Eugenio Garzazada, número... Llegando casi aquí a esta avenida Morones. Así es, al lado de la antigua maderería El Salto. Ajá. Y contamos con una librería de viejo con más de 15,000 títulos, con un café y con un pequeño auditorio para presentaciones de teatro, presentaciones musicales y también proyecciones de cine. Así es. Me preguntan algunos amigos, oye, ¿qué tal están los libros de ahí de Punto y Coma? Y yo les digo, son demasiados. Y si van a verlos, solo verán una parte de ellos. Es demasiado el número de volúmenes que hay. Y les dije, hay libros raros, libros que ya no se han publicado y se pueden conseguir a unos precios realmente extraordinariamente bajos. Así es, y pues yo les diría que si nos visitan es muy difícil que se vayan sin algún título de algún de interés a un precio muy accesible siempre. Y como bien mencionas, de todos los temas, desde literatura, Sí, filosofía, hay historia. ciencias y artes. Así es. Y hay hasta también libros de consejos. También. Es que aquí se adquirieron estas bibliotecas particulares cuando ya las personas ya no las querían tener o ya no les interesaban. Y entonces ahí hay libros que llegaban allá al centro del país porque muchas de las bibliotecas fueron compradas por allá, ¿no es así? Así es, sí. Y entonces los textos estos, pues, a veces son de ediciones raras, que por acá nunca se preocuparon en mandarlas. Uh-huh. Y entonces conviene darse la vuelta. También hay libros en inglés y libros en otros, en francés y en otros, hasta en danés. Hasta en danés, sí. Y la fortuna es que ya como las personas ya ubican el lugar, nos han estado llegando lotes de libros casi todas las semanas. De hecho, si nos escuchan y tienen libros de los que quieren deshacerse, nosotros aceptamos donaciones y también compramos lotes de libros para que hayan es bueno un segundo, un tercer, cuarto hogar o lector que le saque provecho a la lectura de ese material. Pues ya ves el libro ese que me encontré que tenían ahí en oferta, que nunca había oído hablar de él, pero nunca lo había visto. Sobre ese personaje cuyo apellido dio origen a una actividad. El masoquismo. Sí. Masoch. Masoch, sí, un libro de editorial inglesa. Y el libro resulta que no es ni muy largo, ni es tampoco, bueno, es su contenido es lo que importa. Sobre todo por el título, La Venus de las Pieles. Sí. Y ese libro yo había leído sobre él, pero nunca lo había visto. Y ahí lo tenían en venta. Ese libro lo cita Deleuze, el filósofo francés. Deleuze, tiene un estudio muy interesante en relación a Sade. Ya ves que es la sí, otra es cara de lo contrario. Sade, ¿no? Si Sade es la crueldad sí. Manifiesta, Él es el otro es el sufrimiento manifiesto de que tortura, me insulta, me mata, me hace. Y me gusta. Sí. Digo, esa frase tan mexicana que suena. Bien, pues... y pues justo hablando del Marqués de Sade, estamos muy emocionados de, número uno, reabrir nuestra agenda teatral en el auditorio y hacerlo con un espectáculo que ya se ha presentado, que vale mucho la pena que
que es Sí, el diálogo. diálogo de un moribundo con un sacerdote. Así es, un texto del Marqués de Sade que aquí Javier ha traído al teatro, a la escena, vaya. Ujú. Hay un detalle tan curiosamente, involuntariamente cómico en Sade, que cuando yo leí dije, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Sucede que cuando triunfó la revolución y que él fue liberado, pero sin saber que ya estaba previamente también condenado a muerte por ser aristócrata, Sí. Sade dijo que de los revolucionarios debían demostrar mesura y no ser crueles. Pero si toda su obra era de eso, y pues sucede que de la práctica al hecho hay un buen trecho. Un buen trecho. Y entonces lo que sí es de lamentarse es que de Sade escribió obras de teatro, pero todas se perdieron. Se perdieron. Ahí Mucho de su obra en realidad fue destruido. quemada, destruida, o, no sé, sepultada por ahí, ¿no? Pero Sí. algo se rescató. Y algo ¿Cómo fue que te interesante. metiste a dirigir este diálogo? Mira, yo leí el diálogo entre el sacerdote y moribundo y de hecho lo que se conseguía en la época de Sade. Sí, pues eran las en la Justines. época, fue siendo estudiante de filosofía en la universidad, ¿no? Sí, pero cuando llegaba Justin y ¿Te Juliet. acuerdas? Pues eran Acá las Cosmos y... Sí. Sí, llegaba poco. La Cosmos y el Estaxíhuatl. Sí, Y también en cierta medida Estaxíhuatl, crédito de libros selectos que recordarás. también. Entonces yo leo el diálogo, que es un texto breve, en realidad son 10 cuartillas, Sí, y es un debate filosófico, evidentemente, ¿no? yo sé que va por ahí. Y yo me lo imaginé en teatro. Yo dije, esto es un material para en un momento determinado, me gustaría llevarlo al teatro, 2 buenos actores, Ujú. y bueno, creo que va a ser interesante. Y bueno, me lo propuse y se dio el tiempo. Claro, pasaron una buena cantidad de años con otras experiencias de puesta en escena. Y fuiste madurando Y para madurando ponerlo. y retomo el texto y lo estrenamos en el 2021, por cierto, en plena pandemia. Y el público ha respondido bastante bien, ¿no? Sí. Y bueno, como acotación, es un texto que escribió Sade justamente en prisión, en la Bastilla, sí, ¿no? él estaba ahí prisionero. En Sí. 1782, Ujú. 7 años antes de la Revolución Francesa, Fíjate, ¿no? por buena suerte se conservó. Sí, se conservó como otros textos, no, entre ellos él lloraba, dice uno de sus biógrafos, lloraba sangre porque el que consideraba su texto donde había retratado, escrito, mejor dicho, Sí. y puesto el retrato, o más bien el espejo de las cualidades humanas, que es las 120 Ah. jornadas De Sodoma y Gomorra. Sí, Sí. que luego Pasolini lleva al cine, ¿no? ¿Te acuerdas? Y que a pesar de que se le hizo mucha publicidad y todo, pues a la gente no le agradó. No, porque ese es lo más Es duro. terrible, es terrible. Es terrible Y cuando lo que presenta. cuando me enteré que lo habían estrenado en las ciudades más liberales de Europa, Copenhague, Ámsterdam, pues se exhibió, pero la gente no. Incluso los críticos, los compañeros No, de pues cine también, no sí. le dieron, ya luego poco a poco se fue valorando, pero la censuraron en una exposición, más bien una programación de cine internacional Ajá. en París, Fíjate nada más, para que haya sucedido eso en París. es decir, estamos hablando de los años 70, ¿no? Pues tuvo que ser después de noviembre del 75, Sí, porque asesinan a Pasolini en noviembre sí, y hasta el año 76 la película sí, queda sí. terminada pero la crítica pues dijo, ay caray, ¿qué es esto? Como Y, dijo un crítico norteamericano, claro, dijo, cuando lo mataron, pues ya después de esta película, ¿qué más le quedaba por decir? sí. Ya era todo. Ahí está todo. Es una película que hay gente que no la soporta, pero sin embargo yo he leído directores dicen es que me atrapa y es algo que logra en cine lo que hace Sade en su texto, que él consideró que en vida no supo si se había conservado. Él pensó que eran unos de sus textos destruidos, ¿no? Ajá. Cuando toman la Bastilla, porque Sí. como dato, él lo escribió en unas tiras de 15 centímetros que no sé cómo conseguía, en letra pequeñísima, y los guardaba en la pared de la prisión
algún tabique que por ahí movía y ahí lo guardaba. Algún Y ladrillo. él piensa alguna que cosa. alguien que entró o los mismos policías vieron esto, que bueno, esto es muy cruel y lo destruyeron y no, se mantuvo Se y guardó. un alemán, ya ves que empezó a traficar, pues que es un texto de Sade, lo compra Ujú. y se hace la primera traducción en los años 30, la Ah, primera publicación. sí, Y entonces, bueno, pues este texto que es para mí es el más simbólico y que manifiesta la escritura y la imaginación de Sade de este lado oscuro de la humanidad, donde se pueden hacer cosas terribles, impensables incluso, ¿no? te Ese quería es preguntar, sí, ya que te llamó la atención este que es un monólogo. es un Bueno, es un diálogo, diálogo, es un diálogo. diálogo, sí. ¿Por qué no te metes con el monólogo El informe para la academia de Kafka? De Kafka, me encanta Es ese. un poco más largo, es muy Sí, sí. tranquilo, ese nadie se va a salir de la No, representación y es bastante, bastante sabio en contenido. que te acuerdas que aquí se puso en Sí, Monterrey con lo Julián montó Guajardo, Clemente Jodorowsky. Monarres, Sí, pero extraordinarios Jodorowsky la puso una vez también. con este actor. José Gaos. No, no, no. Esa ¿Cómo fue se llama? otra versión. El que. Otro actor que se hizo famoso con ese monólogo, ¿Sí? precisamente. Sí, aquí se presentó en el difunto. Bueno, no, pues casi es difunto, da coraje. Híjole. Porque el Teatro Monterrey. Hombre, Qué utilícenlo. cosas. Aprovechen ese espacio. ¿Cuántos grupos de teatro hay que no tienen dónde estrenar sus obras? Pues permítanles que que lo usen. Sí. Pues sí, digo, Es terrible, es un buen teatro, muy excelente. sí, ya lo sé, ¿Te amplio, acuerdas que tuvo toda una vida de muchas décadas, ¿no? pero Amplio. no es justo que esté actualmente en el peor de los olvidos. Y El entonces, Calderón está en la misma situación. sí, pero el Calderón, sí. Paralizado durante 2 trienios. ¿Y qué nos dices del Increíble. Montoya? A Montoya, sí. Qué desperdicio para esta ciudad que se supone que debiera de tener muchísimo movimiento teatral. Y no lo tiene. A ver, vamos a ver qué pasa en estos años que vienen. Y bueno, volviendo sobre el diálogo, te decía yo que ya está puesto en escena y lo que tú comentabas, la gente no se sale, al contrario, está muy No, atenta. no, Tú la no. viste, ¿no? Así Ajá. es. Está muy prendida porque es un debate de carácter filosófico, teológico, Sí, el pensamiento de Sade y un cura, un sacerdote, ¿no? así es. Y sí, a la gente, yo por la experiencia ya de 12, 14 funciones, es que está muy atenta a lo que se hace en el teatro, Exacto. ¿no? Lo que pasa en el Y escenario. tú has notado, eso sí me consta varias veces, a puerta cerrada de Sartre. A puertas cerradas. Y Sí, esa también llama la atención. sí. Yo sé, pero... Y es una obra fácil de montar en cuanto a escenografía, en cuanto a actores, y es muy intensa. Muy intensa, sí. Pues Sartre es igual, es otro filósofo francés y Sí, un gran que escritor cuestiona y todo. cuestiona la existencia y toda la moral Ujú. y también ha habido una buena respuesta. La loca del maniquí, que por cierto a un anuncio cumplimos 300 funciones Fíjate ya. y vamos a celebrarlas pronto. Bueno, y esto de la 300, hora, sí. esto del diálogo del sacerdote con el moribundo, ¿cuándo se presenta en estos días? Sí, pues... ¿Hoy? No, este sábado no, el próximo sábado El próximo. 25 El sábado 25 de de febrero. febrero. Vamos a tener una primera función a las 7 de la tarde, para la cual de hecho ya nos quedan pocos boletos. Los boletos se pueden conseguir en nuestras redes sociales, en línea, Sí. o también comprar directo en librería y en taquilla. Y vamos a tener una segunda función el sábado que le sigue, 4 de marzo, también a las 7 de la tarde. Ya sé que se trata de cambiar un poco el tema al hablar ahora del teatro como espectáculo, Sí, pero me entero que por los medios que viene una presentación de lujo de Cats, los gatos. La claro, famosa obra se va a presentar aquí por el musical. el musical, sí, pero con mucho vestuario, muchos actores, muchos cantantes y bailarines, y aquello va a ser realmente digno de ser visto. Sí, pues ahora que mencionas, Nazario, los espacios que se han ido, los teatros que cayeron en desuso, acá afortunadamente hemos estado
creando ya una comunidad alrededor de las artes escénicas. Ha habido buena respuesta, como menciona Javier, Sí. por decir, esta obra, el diálogo entre un sacerdote y un moribundo, que no se lo pueden perder. Ujú. A pesar de que es el Marqués de Sade, no piensen Sí. que se va por lo sensacionalista, por lo amarillista. Este es un diálogo profundo. Realmente es así es, realmente es un debate teológico que sigue siendo muy relevante a la fecha entre, pues, si vivir una vida de pecado, una vida mal vista por la moral, ¿no? de la iglesia. La moral burguesa, Sí, una vida, sí, de placer, de raciocinio, o sí, al contrario, hay que seguir la ética cristiana. Los dictados de la moral. Así es, que creo que sigue siendo muy relevante para las audiencias hoy en día. Es un espectáculo que ocurre casi totalmente en el diálogo, en la mente, pero aún así es muy provocador y hemos tenido muy buena respuesta. Al final de la presentación siempre Javier entabla un diálogo con la audiencia y hay una oportunidad de hablar con los espectadores, y hemos tenido, pues, de todas las opiniones. Sí, desde gente muy religiosa. Se rompe la cuarta pared. Así Se es. rompe, sí. Qué bueno. Sí, entonces los invitamos a que... El sábado de la semana próxima. De la semana próxima, que se den una oportunidad. ¿A las 7 o a las...? A las 7 de la tarde. El sábado a las 7. En el auditorio de Punto y Coma. En el auditorio de Punto y Coma. Sí. Muy bien. Pues qué bueno que vinieron. No, al contrario, gracias por la invitación. Bien, pues vamos a continuar escuchando aquí a la música de Foré.